Hola, hola, ¿cómo estás? Estás escuchando Meridiana. Bienvenido a este podcast que está hecho especialmente para ti. Yo soy Ana Palomo y bueno, hoy te quiero contar de algo que la verdad es que estaba un poquito indecisa entre hablar o no hablar de este tema, porque es un tema que me cuesta muchísimo trabajo, pero quiero que si alguien me escucha y está pasando por una situación parecida, le sirva como experiencia, pero también como motivación. Porque la verdad es que el panorama de esta situación que te voy a platicar ha cambiado radicalmente como yo lo viví a como ahora es, ¿ok? Entonces te quiero hablar de cómo aprendí a vivir con la sombra del cáncer. Bueno, para empezar, yo estuve a punto de morir no solo una, sino muchísimas veces. Mi diagnóstico era gangliorrhabdomiosarcoma. Súper difícil, parece trabalenguas, lo sé, pero era gangliorrhabdomiosarcoma. ¿Cómo se manifestó el cáncer en mí? Bueno, a través de una bolita que me salió en la ingle del lado derecho, pero ya era del tamaño de un huevo. Te estoy hablando de que a mí el cáncer me fue detectado al año 9 meses. Entonces imagínate, para una niña de 1 año 9 meses, tener una bola en la ingle del tamaño de un huevo, es bastante fuerte. Yo tuve 1 año y medio de quimioterapia. Con el diagnóstico que yo tuve, solamente 1 de cada 100 personas se salva y además es rarísimo. Entonces yo, desde esa edad me sentí como un fenómeno, siempre acostumbrada a ver doctores a mi alrededor todo el tiempo. Incluso pues se me pegaban las palabras de los doctores, los términos que utilizaban, porque era lo que más escuchaba todo el tiempo. Yo prácticamente viví mucho tiempo en el hospital, a tal grado de que siempre confundía a mi papá y llegaba y abrazaba a otro señor así de papá, pero pues no era mi papá, ¿no? Y también confundía a mis hermanas porque prácticamente yo no los conocía. O sea, yo estaba todo el tiempo con mi mamá en el hospital, entonces a la que conocía y quien era como mi íntima amiga y a veces hasta mi íntima enemiga, porque pues me tenía que prohibir varias cosas para que yo estuviera bien, era mi mamá y nada más. Mi mundo era mi mamá y el hospital, nada más. El pronóstico de mi enfermedad era muy malo, o sea, tan malo que el día que mi mamá se enteró que yo tenía cáncer, se rasgó el pecho y no sintió dolor ni siquiera de la impotencia tan grande que le causaba el enterarse que su hija más pequeña tenía una enfermedad de la cual no le daban muchas esperanzas. Quiero hacer un paréntesis porque me gustaría decir que cuando le da cáncer a un miembro de la familia es como si le diera a todos, y más cuando estamos hablando de un bebé. O sea, toda la familia colapsa y ese fue el caso de la mía. Mis hermanas se sintieron abandonadas por mi mamá, que estuvo conmigo en todo momento, y mi papá, sentía muchísima impotencia de no poder estar conmigo por tener que trabajar para de esa manera tener seguro y entonces yo poder atenderme médicamente, ¿no? En esos 10 años que estuve de vigilancia, porque fueron 1 año y medio de quimioterapia y 10 de vigilancia, o sea, 10 años, muchísimo tiempo. En esos 10 años me pasó de todo. Como que, por ejemplo, me internaran porque creyeran que un piquete de mosco podría ser un tumor cerebral y que quisieran entonces retenerme en el hospital y hacerme una tomografía a ese grado. También, por ejemplo, dijeron que yo jamás iba a menstruar y que mis ovarios jamás servirían, así que me los querían quitar y resulta que sí sirvieron, tanto que ahora tengo una hija, ¿no? Otra de las cosas que recuerdo que me hicieron fue una biopsia de hígado, porque las secuelas que a mí me dejó la quimio por lo menos fueron varias, pero sobre todo hígado graso o algo que se llama esteatosis hepática, que es de tanto medicamento que te dan, el hígado tiene que reaccionar de alguna manera. Otra de las secuelas también fue que sin querer cuando me dieron la quimio me quemaron una venita y entonces por eso yo tengo en la muñeca del lado izquierdo tengo una vena como muy saltada y quemadita y eso es gracias también al cáncer. Me hicieron 1000 estudios en este paso de vigilancia de 10 años porque no me daban de alta y cuando ya creíamos que ya se acabó, no, todavía no. Algunos de estos estudios o procedimientos fueron más dolorosos que otros, pero siempre el objetivo era pues finalmente que yo estuviera bien, que afortunadamente todo lo tenía que autorizar mi mamá y mi mamá siempre preguntaba, a pesar de no ser una persona con maestría ni doctorado ni nada por el estilo, y mi mamá siempre fue como muy de preguntar, de luchar, de no tomar decisiones a la ligera, siempre pensó en mi bienestar antes que cualquier otra cosa y eso hace de verdad toda la diferencia y también hace que mi mamá y yo hasta la fecha seamos tan unidas y que para mí sea como la mayor bendición contar con ella. Otra cosa que de lo más como doloroso que recuerdo es que cuando no iba al hospital
Era horrible ver la cara del mundo en general fuera del hospital y de toda la gente que me veía sin cejas, sin cabello, como si yo fuera un bicho raro. O sea, la gente que al verme me trataba con desprecio, con lástima, por algo que la verdad es que yo no pedí tener. Durante mi vida escolar, por ejemplo, me internaron varias veces y nunca faltaban los niñitos inoportunos que se burlaban de mí o que preguntaban que si yo ya me iba a morir pronto, etcétera. O sea, es por eso que nunca lo hablé sino hasta los 30 años aproximadamente, y eso por invitación de una chica que tiene una fundación que ayuda al cáncer, y ella me dijo, oye, pues estaría padre que compartieras tu testimonio para que la gente se concientice acerca del cáncer, para que, no sé, las chicas se hagan pruebas, mastografías, etcétera, para que nos cuidemos y sepamos que, pues, que esto es real y que hay que tomarlo en serio, ¿no? Y dije, ok, perfecto. Yo estaba súper nerviosa porque literal nunca lo había hablado. Así que, aunque me quise hacer la fuerte y compartir mi experiencia, terminé llorando literalmente como bebé y desmoronándome. Ahí fue cuando me di cuenta de que no había superado ese tema. Y es que, ¿cómo hacerlo de verdad? O sea, antes no éramos tan abiertos al diálogo como ahora. Antes la gente te juzgaba aún más a la ligera. Si de por sí todavía seguimos en una época en la que juzgamos de todo, antes era todavía peor. Y a mí me llamaron, bueno, pelona, cancerosa, 1000 cosas más. Hay muchísimas cosas que te duelen mucho y que se te quedan en el alma y que siempre te recuerdan que tu vida no es ni será normal, y eso era lo que a mí me pasaba todo el tiempo, y por eso ni siquiera a mis amigos se los decía. La familia, pues nada más los que sabían por alguna u otra forma que yo tenía cáncer, va adelante, pero no era algo que a mí me gustaba, un tema que me gustara tocar. Y bueno, cuando sentí que la sombra del cáncer por fin se había ido y que ya era una chava normal, una mujer normal, me embaracé. Y resulta que tenía que estar en vigilancia estricta también, porque a pesar de tanto tiempo, por mi diagnóstico súper mega rarísimo, me querían monitorear el embarazo para saber que todo estuviera bien. Afortunadamente así fue, todo estuvo bien, pero hablar de cáncer era de verdad muy diferente antes que ahora. Ahora puedo decir que una persona muy cercana a mí fue detectada hace unos cuantos meses con cáncer. Yo sentí horrible porque justo pensé que viviría lo mismo que yo viví, ¿no? Hemorragias, dolor, baja autoestima, críticas, ganas de no seguir luchando, etcétera. Pero afortunadamente no. Me di cuenta con muchísima felicidad y mucha gratitud que el cáncer ya no es como yo lo viví. Ahora, si te dan ese diagnóstico, tienes muchísimas, pero muchísimas posibilidades de sobrevivir. Y ese fue el caso de la persona cercana a mí, que tan solo en unos cuantos meses de constancia, de cuidarse, de darle con todo, de levantarse y madrugar para los estudios y de verdad eliminar los alimentos que le hacían mal, ya parece haber librado esta batalla que, bueno, a mí y a mi mamá nos tomó muchísimo tiempo. Y lo que quiero decir con esto, y la razón por la que me atreví a hablar del tema, es porque si a ti o a algún familiar les está pasando esto y están viviendo con el cáncer o lo viven de cerca de alguna manera, lo único que te puedo decir es que la constancia y la perseverancia son la base de tu recuperación. No se puede compartir de qué te funcionó o qué tips te puedo dar o alguna cosa que compres o tómate este remedio, porque es un como dicho entre las personas que afortunadamente logramos superar el cáncer, que no es bueno decir eso porque lo que a ti te funcionó puede que a otra persona no le funcione, porque cada organismo es diferente, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que la ciencia ha avanzado muchísimo y solo necesitas ser muy minucioso con tus cuidados, tener fe en que estarás bien, y estoy segura que estarás bien. Todos tenemos 1000 batallas, siempre acuérdate de eso. Tenemos muchísimas batallas internas y puede que, al igual que yo, el resto de tu vida tengas al cáncer al ladito, vigilándote, recordándote que lo tuviste. Pero eso no te va a derrumbar, sino que te va a hacer más fuerte y te va a recordar que todo el dolor que pasaste te ha hecho la persona que ahora eres, y que la vida te está dando una oportunidad más de vivir, y no solo eso, de trascender. Muchas gracias por haberme escuchado. Esto fue Meridiana con Ana Palomo y te mando un grandísimo abrazo.